Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. No soy tu deseo ni tu proyección. Quiero estar a salvo de mi confusión, porque yo nací mariposa, regalando luz de color, escondiéndome en una rosa. No soy tu rey. Y el frío se fue, el frío extremo se fue de Buenos Aires, pero mucha gente sigue viviendo en la calle. ¿Cómo resolver el problema de la falta de techo? De eso vamos a hablar hoy en Punto Género. El segundo censo popular de organizaciones sociales en el apoyo del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el CELS, y la Auditoría General de la Ciudad develó que en medio de la ola polar hay 7.251 personas en situación de calle. El gobierno porteño reconocía una cifra mucho menor, 1.146. Y a este brutal aumento, el primer censo había arrojado una cifra de 5.872 personas. Se suma un crecimiento de la cantidad de niños y adolescentes, 871. La pérdida de trabajo, la incapacidad de pago de un alquiler, el posterior desalojo de su vivienda y una separación de sus respectivas parejas son las causas. Por estas condiciones de vida, la Red Solidaria denunció 5 muertes. Y para hablar de este tema tan duro, tan doloroso, estamos hoy con Macarena Sabin Paz, que ella es directora de salud mental del CELS, y con Horacio Corti, director general, defensor general de la ciudad. Exacto. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. Qué tema tan doloroso, ¿no? Ujú, sí. Ahora, yo decía, bueno, ya no hace tanto frío, por ahí ya no pensamos tanto en la gente que está sin techo, pero ellos siguen y ellas estando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Bueno, desde nuestra mirada, desde la perspectiva del CELS, que es una perspectiva centrada en derechos, por supuesto, lo que falta es la definición de una política pública clara, concreta, estructural, que no resuelva la inmediatez de, como decías antes, los momentos de ola de frío o los momentos donde de pronto cobra mayor visibilidad de la situación, sino que bueno, la definición de políticas públicas concretas y claras, centradas en las necesidades básicamente de vivienda, pero también de trabajo, de salud, de educación, o sea, una respuesta centrada en acceso a derechos. Y desde la mirada de la justicia, ¿cómo interviene? Sí, ahí yo coincido. Se ve que es claro que no es una prioridad. Es decir, para los diferentes gobiernos que han pasado en la ciudad, nunca ha sido una prioridad las personas en situación de calle. Eso hace que sea un problema estructural y que no tiene respuestas con políticas públicas eficaces. De hecho, bueno, nosotros del Ministerio Público de la Defensa venimos asistiendo jurídicamente a las personas que viven en la calle hace muchísimos años, y en el año 2012 la Corte, a raíz de una presentación que nosotros, asistiendo a una mamá con su hijo discapacitado, dictó su leading case sobre el derecho a la vivienda, y dijo claramente que el régimen que había en la ciudad, que es muy escueto porque es un decreto que da un subsidio muy acotado, es inconstitucional, y agregó algo más que es además ineficiente. Ahora, desde ese momento ahora no ha habido un cambio a raíz de esa sentencia de la Corte. Es decir, el régimen sigue siendo el mismo, que es un subsidio que es realmente muy escueto y solo alcanza, claro,
por un lado, no alcanza a todas las personas, porque hemos visto que todas estas personas que viven en la calle no reciben ese subsidio. ¿No lo recibieron antes o en ningún momento Hay un porcentaje de un 20% que alguna vez lo recibió y lo dejó de recibir por problemas de documentación, por las dificultades administrativas, porque tampoco es un sistema... tan fácil de acceder, ¿no? Muchas veces pasa eso, que la gente no puede acceder porque el sistema es medio tortuoso, ¿no? Exactamente, uno tiene que dar documentos. Por ejemplo, uno tiene que justificar que ha vivido que está 2 años en la ciudad de Buenos Aires, o uno tiene que llevar el presupuesto de un hotel. O sea, todo eso es una carga sobre la persona, Claro. que imaginemos. Es difícil, creo, imaginar una situación de mayor vulnerabilidad que vivir en la calle, ¿no? Tener un hogar creo que es el elemento más básico de nuestra vida cotidiana. Imaginemos, ¿no?, cualquiera de nosotros empezar a vivir 1, 2, 3, 4 días en la calle. La verdad que es una situación muy, muy grave. Y la situación después de la justicia, a pesar de ese fallo de la Corte, en parte es positiva porque hay jueces que tienen una visión positiva para asegurar de forma real el derecho a la vivienda, pero en muchas situaciones no. Por ejemplo, muchas veces se exige que además de demostrar que uno vive en la calle, que para nosotros eso es suficiente prueba de la vulnerabilidad, Sí, claro. hay que demostrar o que uno es mayor de edad o que uno es discapacitado. Claro. O sea, uno tiene que demostrar vulnerabilidad una agregada. acumulación de Claro. vulnerabilidades para que la justicia Exacto. a uno lo escuche. ¿Y por qué no entra en la agenda prioritaria el acceso a vivienda, no? Es como, Sí. es cierto, como vos decías, hace falta trabajo porque muchas de las personas que fueron censadas, que cuentan, bueno, están sin laburo, ¿no? Y la imposibilidad de tener trabajo te va expulsando de distintos lugares. Es la primera causa de las personas encuestadas, de las personas que respondieron, es la primera causa de estar viviendo en situación de calle. O sea que el tema del trabajo es un hallazgo bien alarmante, ¿no? Quería agregar esto del subsidio habitacional. De las personas entrevistadas, casi el 80% reconocen haber perdido el subsidio habitacional. Por lo tanto, es un derecho que tenían, situación que todavía agrava más la respuesta estatal. Porque es por un tiempo determinado, digamos, es por un plazo, no es de por vida, digo, si uno lo necesita. Tiene que ver con cuestiones, como decía recién Horacio, que tienen que ver con la accesibilidad al derecho y también con algunas leyes que han tenido avances y retrocesos respecto de la política habitacional y que en algunos casos también han estipulado, como decías, un plazo, ¿no? Digamos. Pero yo quería mencionar algo que me parece muy significativo, que la ley de la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de protección de derechos y garantías, de protección de los derechos y garantías de las personas que están en situación de calle, con lo cual es todavía más grave, porque si hay una ley es que la Ciudad de Buenos Aires ha reconocido que ahí hay un punto... Hay un derecho. Hay un derecho y hay un punto de agenda pública. Claro. Entonces se sancionó esa ley de la ciudad en el año 2010, que tiene algunas dificultades, es una ley bastante de establecimiento de principios, podríamos decir, y con pocos aspectos operativos, pero en lo concreto no se ha materializado en planes y políticas concretas para sacar a la gente en situación de calle. Y lo que aparecen son respuestas espasmódicas que tienen que ver con el circuito de diferentes ofertas de paradores o de hogares o de Claro. lo que fuera, pero que tampoco responden cuando existe un prejuicio muy grande que es las personas no quieren ir a los paradores. Sí, eso ¿no? te iba a Sí. señalar, ¿no? Sí. Muchas veces dicen eso, no, pero nosotros les ofrecemos una cama, un No lugar quieren. calentito y no quieren, se Claro. quieren Sí, quedar. pero es interesante la mención de la ley, porque la ley reconoce que cuando una persona está en un parador, está en situación de calle. Es decir, No el necesita parador... otro certificado. No, el parador no es una solución a la situación de calle. No Claro. tienen O sea, que estar a la intemperie, claro. porque además, veamos qué significa estar en un parador, que uno puede ir a la noche, tiene que hacer una fila, entrar, solo puede Retirarse. llevar una mochila. ¿Qué pasa con las familias, no? Muchas veces ahora hay paradores para incluir a las familias completas o tienen que separarse a veces por Hay por un sexo, parador ¿no? donde se puede ir a familias, pero es muy restringido. Pero imagínate, no podés llevar
nada de lo que se De tus tiene. Pertenencias. Claro. De lo poco que te queda, seguramente. En general, los varones van a unos lugares del circuito y las mujeres y los hijos e hijas van a otro lugar del circuito. Pero es importante señalar esto, porque esto tiene que ver con una carga de estigmatización muy fuerte que hay sobre este grupo de personas, ¿no? Que no quieren trabajar, que no quieren acercarse a los lugares que el gobierno de la ciudad tienen. Realmente es una carrera maratónica llegar a tener un lugar en el parador, no solamente por esto de que a las 7 de la mañana hay que retirarse, que hay que ir prácticamente sin pertenencias, que hay que disolver el núcleo familiar o la familia que está viviendo junta en la calle, pero también los cupos son limitados, las colas son larguísimas, las personas en determinado momento de la tarde inician una carrera estratégica, incluso identificando cuáles son los mejores circuitos para llegar al mejor parador, porque no son todos iguales. Entonces realmente no es una oferta centrada en las necesidades dignas, ¿no? de vida digna. En este último relevamiento los números son altísimos, ¿no? De cantidad 7.000 y pico de personas. 7.200. ¿Por qué hay tanta diferencia con el relevamiento oficial que hace el gobierno, que habla de 1.000 y pico, ¿no? Bueno, primero hay una cuestión de metodología, ¿no? Porque el gobierno sale una noche y hace un conteo. Con lo cual, por un lado, es insuficiente en términos cuantitativos y es solo cuantitativo. Y la ley dice que se tiene que hacer un relevamiento para tener información para hacer una política pública. Exacto. Entonces, no es solo necesidad de saber cuántas personas son, sino si saber son hombres, mujeres, trans, en qué situación está, qué educación tiene, por qué. Entonces, nosotros vimos esa insuficiencia, que es un incumplimiento de la ley. Por otra parte, acaba la Cámara de Apelaciones de confirmar una sentencia de primera instancia donde la propia justicia dice que el relevamiento del gobierno no está hecho de acuerdo a como dice la ley. Y eso fue lo que nos motivó a muchas organizaciones sociales e instituciones ya en el 2017 a hacer un relevamiento propio, porque intuíamos que el número no era adecuado, pero dijimos, bueno, no queremos decir una intuición frente a un relevamiento, sino hacer una metodología para tener un número cierto. Y ya en aquella oportunidad también dio una diferencia muy significativa, porque en el 2017 el gobierno señalaba 1.000 y pico de personas y nuestro relevamiento decía 4.000 y pico. O sea que casi se duplicó en 2 años. Exactamente, Sí. casi un 80% el aumento de las personas en situación de calle del 2017 al 2019. Y con números que son muy alarmantes, ¿no? Se señalaba en el informe más de 800 niñas, niños y adolescentes, 40 mujeres embarazadas hay en situación de calle, aun cuando la mayor cantidad de las personas, el 80%, son hombres. Hay un 19% de mujeres y un 1% de personas trans. Pero dentro de las mujeres hay una cantidad significativa de mujeres embarazadas. Otro de los prejuicios que suele haber o de estas falsedades que se repiten tiene que ver con que, bueno, es gente con problemas psiquiátricos, ¿no? Que la que está en la calle. ¿Qué encontraron frente a esto? No, la incidencia es mínima, es mínima. En los hallazgos de números es una población muy reducida, y esto también es importante decirlo porque hay un prejuicio moral que tiene que ver con eso y que de alguna manera también atenta contra el avance de la Ley Nacional de Salud Mental, que impone el cierre de las instituciones manicomiales por haber demostrado que solamente pueden seguir profundizando el estigma y la vulneración, ¿no? Entonces hay que poder decir que el grueso de las personas que están en situación de calle de ninguna manera representan a esa población. Yo quería decir hacer una mención, porque si bien los números son muy significativos, a veces detrás de del dato duro nos vamos perdiendo un poco de vista que detrás de cada Las uno de vidas, esos ¿no? números Claro. hay una Claro. persona. Hay personas. Entonces, hay personas y se cuentan de a una, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proyecto de vida que tenía esa persona? ¿Cuál es la expectativa de vida? Hay un dato que no conocemos, que es la tasa de mortalidad. ¿Qué posibilidades tenía de vivir esa persona si no hubiese estado en situación de calle? ¿Qué posibilidades de acceso al sistema de salud, a los efectores públicos? Sabemos que también producto del estigma hay una fuerte discriminación respecto de las personas que están en situación de calle por parte de los efectores públicos. Entonces yo me pregunto, esas 40 mujeres embarazadas, muchísimos problemas de piel, de infecciones que comienzan por la piel y terminan por otras partes del cuerpo, enfermedades crónicas, diabetes, celiaquía, una cantidad de enfermedades
que no pueden ser tratadas porque estas personas son discriminadas por el sistema público de salud cuando están en las guardias en general, que además ahora hay mucha seguridad privada, les piden que se retiren, ¿no? Porque como muchas veces son espacios que se utilizan para pasar la noche de una manera un poco más cálida, menos violenta, agradable, claro. En general les piden que se retiren y no hay tampoco la posibilidad de acceder a un tratamiento en salud. Bueno, tema durísimo, tema también estructural, que ojalá que estos diagnósticos sirvan para que se tomen medidas de fondo, ¿no? Por supuesto, hablamos de la necesidad del empleo. Frente a eso, con una política que apunta a destruir el empleo, es muy difícil encontrarle la vuelta. Pero en el mientras tanto, el Estado tiene que estar presente, más presente todavía de lo que a veces se piensa que está. Muchas gracias a los dos por traernos este tema. Seguimos después de la pausa con más Punto Género. No te vayas. Nuevo bloque en Punto Género y te vamos presentando en esta sección a cada uno de los candidatos y candidatas a la Cámara de Diputados. Ese es el turno hoy de María del Carmen Verdú por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Si fueras elegida, ¿qué comisiones y temas tratarías? Priorizaría participar de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. ¿Estarías dispuesta a cambiar el nombre por Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación? Sería, por supuesto, correcto cambiar el nombre de Cámara de Diputados a Cámara de Diputados y Diputadas y también visibilizar a los colectivos de las identidades no binarias. Pero en realidad lo que importa es que mujeres y disidencias sexuales y de género visibilicemos a través de nuestra acción concreta, nuestra intervención en todos los ámbitos de discusión y de decisión sobre las leyes. ¿Votarías una ley de licencias parentales para que las tareas de cuidado sean compartidas? Naturalmente, las mujeres no somos ni debemos ser las únicas responsables de los cuidados y por eso, para que esto sea materialmente posible y no sigamos en ese lugar al que históricamente hemos sido relegadas, es necesario legislar sobre las licencias igualitarias. ¿Crees que nuestra legislación es suficiente para la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres? La legislación vigente no es suficiente, ni hay una implementación plena, por ejemplo, de la ley contra la trata o la ley contra las violencias hacia las mujeres. Por eso proponemos un plan de emergencia nacional para la atención integral de las víctimas de violencia de género, con participación y control de las organizaciones populares, con la disposición de partidas presupuestarias suficientes para implementarla. ¿Qué debe hacer el Estado para garantizar la Ley de Educación Sexual Integral? Es imprescindible implementarla en todos los ámbitos y niveles, incluyendo específicamente los establecimientos confesionales que se tienen que subordinar ante una urgencia de bien público como es prevenir los embarazos no deseados. Es central la cuestión presupuestaria porque de nada sirve tener educación sexual integral si después no vamos a poder tener un acceso libre y gratuito a los anticonceptivos. ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Necesitamos terminar con la clandestinidad. Luchamos por el acceso universal y sin restricciones al derecho de la interrupción legal del embarazo. Y ya estamos con Amanda Alma, nuestra cronista parlamentaria estrella. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, todo muy bien. ¿Bien? Sí, repasando las candidaturas, ¿no? Ya estamos a poco tiempo de las PASO, así que es un momento importante de ver quiénes pueden llegar a ingresar a la Cámara, que se renueva, como bien sabemos, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Bueno, vamos a estar atentas. María del Carmen Verdú trae mucha experiencia de el litigio, sobre todo con la violencia institucional y con la violencia Gatillo de género. fácil, Gatillo ¿no? Fácil. Sí. La Correpi. La Correpi, sí, institución. pionera en esas demandas y en poner en primer plano el gatillo fácil, ¿no? Los casos de gatillo fácil. Bueno, ¿vemos noticiero? Vemos. Dale, lo vemos. A 10 meses de aprobada la Ley de Identidad de Género en Chile, activistas trans critican el texto de la reglamentación. Advierten la exclusión de menores de 14 años en los alcances de la norma por parte de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos
y del de Desarrollo Social y Familia. El Ministerio de Justicia de la Nación presentó el protocolo de actuación ante casos de violencia de género que prevé un procedimiento de emergencia y evaluación de riesgo. Establece pautas de actuación ante llamadas telefónicas ingresadas al Centro de Monitoreo Electrónico. Según datos de la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, las mujeres sufren violencia tanto en contextos de encierro como en libertad. En Diputados se realizó una charla impulsada por la Secretaría de Género de ATE Congreso, abierta a todos los trabajadores y trabajadoras. Se presentó entonces el protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género. Por iniciativa de la diputada radical Lorena Matze, se realizó una jornada para abordar la imprescriptibilidad de los abusos sexuales en la infancia. Junto a especialistas, víctimas y referentes de la sociedad civil, se busca visibilizar las diferentes modalidades de este delito. Nos pareció importante generar el debate. Sabemos que es un tema controvertido, pero muy necesario para quitar la impunidad que hay siempre en este tipo de casos, en este tipo de delitos, y también obviamente garantizar la justicia. Nosotros creemos que deben equipararse los delitos de abuso sexual con los de lesa humanidad por el horror que viven esos niños, que le afecta de manera definitiva en su vida y que además realmente los momentos del dolor no tienen plazo. La diputada nacional Araceli Ferreira convocó al Congreso de la Nación a especialistas del campo de la psicología para abordar los desafíos que se presentan desde el feminismo. Con la participación como moderadoras de la abogada Sabrina Cartabria y la psicóloga Cintia González Oviedo, se debatió en torno al impacto de la violencia de género en la subjetividad femenina. Es muy importante que podamos comprender que si vamos a pensar sobre lo humano y pensamos sobre las personas, ¿no? Su comportamiento y los procesos mentales, todo eso dentro de este sistema patriarcal en el que vivimos está tamizado por un sistema binario, ¿no? O sea, nacemos viniendo al mundo como nenas o nenes antes de ser personas, entonces tenemos que pensar seriamente, ¿no? A la hora de trabajar con seres humanos, cuáles son las consecuencias de esta desigualdad histórica entre los géneros y sobre las sexualidades también. La justicia condenó a 22 años de prisión efectiva al ex líder de la banda El Otro Show. Cristian Aldana estuvo acusado de abuso sexual y corrupción de menores en por lo menos 7 casos. El juicio, que debía durar 4 meses, se extendió por más de un año y tuvo más de 80 testigos que aportaron su testimonio. Y estamos con una de las denunciantes de Cristian Aldana, Charly Di Palma. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy se puede decir que bien. Yo sabes que, bueno, cuando la saludé recién fuera de cámara, me salió decirle, te felicito, ¿no? Porque realmente el proceso que enfrentaron durante tanto tiempo, además, fue un juicio largo, ¿no? Llevó casi 2 años. Sí, llevó mucho más de lo pensado, fueron 14 meses. Por lo cual estaba estipulado que sea 4 meses. Y el juicio oral llevó 14 meses. 14 meses. Claro, el proceso larguísimo. En total un poco más de 3 años desde la denuncia y bueno, toda una vida de lucha, ¿no? También con nosotras mismas, con todo lo que podía llegar a pasar desde la exposición, pero creo que bueno, fue un resultado positivo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo fue tu proceso de poner en palabras lo que te había pasado? ¿Qué edad tenías cuando lo conociste a Aldana? ¿Cuándo dijiste, bueno, voy a denunciar lo que me pasó? Yo lo conocí a mis 14 años, cuando estaba en la escuela, en segundo año. Yo estudiaba acá en Capital y estaba a 5 cuadras del estudio de la banda. Y bueno, por una cuestión de que nos conectábamos con los fans y las fans en el chat de la página de la banda, es como tenemos acceso, digamos, a los integrantes. Y a partir de ahí, bueno, lo vi hasta mis 19 años y, bueno, todas las atrocidades que cometió, ¿verdad? Y después a los 28, 29 años empiezo como a hacer una terapia, a charlar con mis amigas de toda esta situación en la cual ellas me ayudaron a empoderarme y a abrir los ojos. Y el relato de Ariel, que tal vez fue una de las primeras denunciantes, ¿no?
de Ariel Carolina Luján es lo que a vos te empujó a sumarte a esta denuncia? Fue un poco al mismo tiempo, siempre estuvo de parte de él más que nada el mito de que Ariel había sido la que había convocado, pero la realidad es que nosotras, me refiero a Feli, a Ana y a mí, que éramos amigas, en la adolescencia éramos las que íbamos juntas a lo de Aldana, ¿no? Habíamos visto una foto de Ariel en el sur levantando la pancarta, pero la foto tenía la cara blureada y no sabíamos quién era. No sabíamos ni siquiera que era digamos, lo que él llamaba su expareja, ¿no? Porque no era la expareja claramente. Así que esa fue la foto que impulsó a Ana y a Feli a armar el blog de Ya Nos Callamos Más, y a partir de ahí empezó todo un proceso muy interno y muy de crisis para descubrir mi historia, en el cual tuve varios meses para empezar a tratarlo en terapia y a trabajarlo. Y después pasó lo de Mailén y la ola que quería hacer chau, y ese fue el puntapié para decir, bueno, estoy lista, este es el momento. Y ahí cuando fuimos a hacer la denuncia a UFEM nos enteramos que estaba la denuncia en atajo de Ariel, y ahí fue que nos conocimos. Y ahí pudimos empezar a revertir toda esta historia y a empezar a sanar juntas también. Fueron más de 80 testigos, ¿no?, los que pasaron por el juicio. Sí. Fue también un proceso donde la sociedad fue, bueno, también tratando de derribar esas ideas en relación a la idolatría de los músicos. ¿Cómo fueron analizando ya hoy un poco más tranquilas, más serenas después de la sentencia condenatoria? Ustedes todo ese proceso, ¿cómo lo fueron viendo ahora un poquito ya con algunos días de distancia por lo menos? Sí, nos pasa que todavía estamos con mucha adrenalina y viviendo el momento, ¿no? Y nos pasa esto de empezar a pensar cuestiones como que no queremos que nos digan víctimas, porque ser una víctima implica seguir atada, ¿no?, a esta persona, a este sistema que nos estereotipa, que no podemos renacer, que no podemos vivir bien, que no podemos sonreír, porque nos quieren de esa manera, ¿no? Entonces también empezar a derribar estos estereotipos y estos prejuicios que nos van poniendo, y poder decir, sí, se puede salir, se puede revertir, se puede sanar y proyectar la herida, pero para generar algo mejor, un cambio en la sociedad, ¿no? Acabar con el régimen colonial, capitalista, oligárquico y patriarcal que nos domina todo el tiempo y nos atraviesa como sociedad, no solo como mujeres. Digo, hay mucho más allá. La lucha transfeminista tiene mucho que ver también con esto y con todo lo que nos va atravesando día a día. ¿Se te acercaron otras chicas jóvenes que tal vez hayan vivido situaciones similares con otros músicos en estos tiempos? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, hay muchas. No solo músicos, sino también en distintos ámbitos, chicas que en las clases de la facultad o en las clases de secundario vienen a contarme sus historias y a buscar un poco esa escucha, ¿no? Y ese silencio que logramos por ahí romper, ¿no? Y que está buenísimo que se empiece a dar, que empecemos a hablar, aunque sea hablar. Después se ve las formas o los formatos donde podamos como canalizar ese dolor o querer una reparación, pero me parece que lo importante es eso, no callarse más, empezar como a tejer esta red que nos sostiene y de la cual, como te decía antes, también de ahí salió, de empezar yo a hablar con mis amigas más cercanas en un círculo más chico, como eso se fue expandiendo y estar todo el tiempo en permanente movimiento, ¿no? Vos sos docente, además. La importancia justamente de la educación sexual integral para a las jóvenes generaciones, advertir un poco de estas situaciones. ¿Cómo lo vivís en tu rol de maestra? Sí, soy estudiante de letras, pero ya empecé a trabajar en docencia y es un tema que venimos charlando bastante entre los docentes como para poder avanzar en ese aspecto, porque hay mucha resistencia de cierto círculo de padres o de docentes en el cual tenemos que generar una resistencia importante porque quizá no nos hubiese pasado eso si hubiésemos tenido las herramientas o la información o esto, tener una o un docente al cual acercarse, hablarle, me pasa esto. Entonces está bueno que se
se esté trabajando con la ESI en las escuelas y que haya información, que haya ese espacio de escucha, de poder expresarse, que haya arte, que haya movimiento para una transformación verdadera, me parece. ¿Qué te deja la sentencia condenatoria con una cifra que es importante, ¿no? 22 años de prisión. ¿Qué te provocó cuando la escuchaste? Fue interesante porque la escuchamos, yo estaba con Ariela a mi izquierda y Feli a mi derecha, las chicas también estábamos todas. Y cuando escuché los 22 me quedé impactada, se ve en el video, y después cuando el juez dice que la jueza no estaba de acuerdo, que estaba en disidencia y que ella pedía 35 años, ahí fue como, ahí, bueno, gritaron todos, fue impresionante, claro, como diciendo, bien, eso es lo que tenía que pasar, los 35 años, ¿no? Pero me parece que igual más allá de la cifra, es importante que hubo como una determinación. Estaría bueno apelar y poder lograr, ¿no?, que esta persona no pueda tener acceso a nadie nunca más, pero bueno. ¿Hay algo de reparación en la sentencia? Digo, ¿sentís que esas heridas que tenías, que hiciste tu proceso, que la justicia tenía que dar esta respuesta para poder cerrar cierto círculo? Sí, sentimos que se cruzó un umbral y que si bien muchas y muchos de nosotros estamos como un poco con esta cuestión contradictoria, ¿no?, del sistema punitivista, como que al mismo tiempo es la herramienta que tenemos en este momento. Sí, sentimos que hay que transformarla, así como transformar esto de ser víctima bueno, a esto soy yo, soy Charly, soy estudiante, soy artista, soy docente, soy madre, poder, ¿no?, generar nuestra propia identidad, recuperar la identidad en realidad que teníamos antes de esta situación, pero al mismo tiempo también es importante empezar a repensar el sistema judicial que tenemos, todos los sistemas, todas las estructuras del sistema que estamos en este momento transgrediendo, porque estamos más allá en este momento y estamos generando, me parece, un lindo punto de inflexión como para no volver para atrás. Bueno, para adelante, ¿qué proyectos? En este momento tengo muchos proyectos en la universidad que quiero retomar porque también fue un año de medio en pausa. De poner un poco la pausa, si bien seguí cursando, seguí trabajando, seguía teniendo mis cuestiones personales, lo hice en un grado por ahí que no tenía tanta energía. Ahora viene esa parte donde vienen los proyectos artísticos, investigación, de todo. Así que hay mucho por delante. Bueno, para cerrar, mensaje por ahí te está viendo alguna mujer, alguna chica, alguna joven que ha pasado por situaciones de abuso, tal vez hace tiempo atrás, y no sabe qué hacer, si contar, no contar, si salir a denunciar. ¿Cuál es tu palabra frente a esto? Que siempre, a veces una cree que ir a hablar es lo indicado y a veces no encontrás la persona justa para hablarlo. También eso. Por ahí muchas veces en las familias se quiere hablar de abusos intrafamiliares y la misma familia es la que te calla y te dice no, por la vergüenza, la culpa. Eso, que no tengan vergüenza ni culpa. Que si vos sentís que está mal algo, ya de por sí es válida esa autoescucha, ¿no? Y sí de empoderarse junto a compañeras o compañeros que estén en la misma, ¿no?, en una lucha, que haya como una escucha desde ese lugar. Bueno, muchas gracias, Charly, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por tu lucha. Gracias. Bueno, se nos acabó el programa. Nos vemos la semana que viene con más Punto Género. Chau.